no, en mi opinión sí. Entonces, hay que entender cuándo me afectas a mí individualmente, pero esa afectación, cuando es interés nacional, entonces yo digo, bueno, ni modo. Pues. Ahí está la gente del área revertida, por donde vive nuestro amigo Luchín, que odian al cuarto puente. Odian al cuarto puente que están construyendo. Porque en la etapa de construcción del cuarto puente, usted sabe que en la construcción, según me explica, tienen que buscar la roca para meter los pilotes. Y esa es una de las etapas más engorrosas porque es un ruido ensordecedor todo el día. Pero bueno. Dijo Benjamín Colamarco, exministro de Obras Públicas, las molestias pasan, las obras quedan. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Melissa, ayer hubo un gran revés a la abogada Martita Cornejo, se llama, ¿no? La Corte Suprema de Justicia le dio un revés, pero durísimo. Ellos metieron una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto Puerto Barú y en la demanda incluían que ordenaran la paralización del proyecto. La Corte acogió, porque aparentemente está bien presentada, pero la demanda, pero dijo no, la obra no se paraliza. La obra sigue y aquí discutiremos la demanda. Duro revés para quienes andan en contra de toda obra que se construye en este país. Don Samuel Rivera, buenos días. Enciende el micrófono en la cámara y le escuchamos y le vemos. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Buenos días, profesor. Melissa. Oiga, se me estaba olvidando su cara ya. Ya no quiere venir por acá, Sí. ¿está bien? No, usted me tiene en el baúl, pero bueno, ya me desempolvó. Bueno, eso está el caso de Melissa, la que invita es ella, no yo. ¿Así? Es Bueno. correcto. Samuel Rivera, Bueno. abogado de profesión y también es economista. Y dentro de su gestión como abogado, una de sus especialidades es que es abogado laboralista. Y lo hemos invitado en la mañana de hoy para que nos comparta su criterio de, uno, lo que está ocurriendo o ocurrió con el sindicato allá, el sindicato de las bananeras allá en Changuinola, y dos, con el planteamiento, la denuncia o solicitud de disolución de Suntrax. ¿Cuál es su opinión y su visión, Samuel? Bienvenido nuevamente. Buenos días, mira. Para nadie es un secreto el vínculo histórico que yo he tenido con el sector sindical. Y es complicado este tema, porque aquí hay conjugaciones de muchas cosas, político, económico, social, jurídico. Y yo creo que el caso de Changuinola y los dos sindicatos que están allá, se dio una combinación de todo esto. Pero en fin, yo creo que hay que buscar la salida para un poco recomponer lo que ha ocurrido en toda esta situación que se dio en Changuinola. Nosotros, cuando fuimos secretario general del Ministerio de Trabajo, se dieron situaciones parecidas y creo que siempre logramos resolver a través del diálogo. Obviamente hay circunstancias diferentes, pero es una situación compleja, profesor. Yo no puedo, allá en Changuinola, lo cierto es que se presentó una solicitud de ilegalidad de la huelga por la empresa, que es lo que entiendo porque no tengo toda la información. Y esto fue fallado por un juzgado de trabajo, hubo una apelación al Tribunal Superior y en este momento desconozco si eso fue en casación a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Todos estos procesos tienen efectos importantes y también logro entender que la empresa solicitó al Ministerio de Trabajo autorización de despido
para un sinnúmero de trabajadores. Y entiendo también que fueron aprobados por elementos que están en el Código de Trabajo jurídicos que le permite a la empresa solicitar este tipo de despido. Ahora bien, ¿cómo entonces recomponemos todo o casi todo lo que se pueda recomponer en Changuinola? Porque los que conocemos Changuinola, hay un alto porcentaje de personas de escasos recursos que dependen de esa producción de banano. Entonces también entiendo que hay un ejercicio del gobierno para ver cómo se resuelven o se minimizan los efectos de todo lo que ha ocurrido en Changuinola. Esto es lo que te puedo decir allá porque no tengo todos los elementos eh, que se han dado en el caso jurídico, pero entiendo que el sindicato también ha planteado recursos y esperemos que se resuelvan pronto. Claro, don Samuel, digamos que los trabajadores, al menos hace 3 días, pedían ser devueltos o que los espacios de trabajo, sus puestos, vuelvan a abrirse para que ellos regresen a la empresa. ¿Ellos tienen ese derecho? O sea, una cosa es que lo puedan pedir, obviamente, pero ellos tienen derecho a demandar ante el ministerio la necesidad imperiosa de retornar a sus puestos de trabajo si la empresa, por X motivo, justificable o no, los hayan despedido. Había que ver si ellos plantearon un pliego de peticiones eh, producto del ejercicio que hicieron, gozaban de un fuero sindical. Si esto es así, ellos tienen que plantearse demandas ante los juzgados seccionales de trabajo para el reintegro de los trabajadores. Ahora le Pero hago, más, ahí quiero interrumpirlo, don Samuel, porque hay algo que me llama la atención. Si ese pliego de solicitudes por parte del sindicato no incluye demandas frente a lo que tiene que ver con su relación con la empresa, ¿son válidas de igual forma? Porque lo que hay que recordar es que parte del argumento del sindicato era la ley 462, que no incluía, más allá del 45, de la ley 45, su relación con la empresa. La pregunta ¿es válido el por qué salen a protestar ellos y ese fuero pudiese darles el visto bueno a ellos? yo creo que esa es una de las grandes confusiones que tiene usted y tiene la joven Cristi. O sea, el trabajador, los trabajadores, los sindicatos, no solamente se tienen que sujetar a protestas y a presentación de pliegos solamente por lo que los afecta en su relación con la empresa que se vincula en ese momento. Porque en la calidad de los pliegos, hay dos tipos de pliegos de peticiones. El pliego por violaciones y el pliego por temas económicos para conseguir una convención colectiva. Entonces, cuando hay vulneración o el sindicato puede accionar frente a esos hechos que afectan supuestamente los derechos de los trabajadores. Entonces, eso de estar indicando de que es que ese tema no es un tema que le atañe a la relación de trabajo con la empresa Chiquita Panamá o con cualquier empresa que se dé a nivel nacional. Entonces, eso es un error porque siempre los sindicatos han planteado en sus pliegos de peticiones que al final pueden terminar en un arbitraje, en una huelga o en un acuerdo, temas nacionales que afectan el desarrollo y el bienestar de los trabajadores. Hay que saber que el código plantea que los sindicatos son instituciones de interés social y que a nivel mundial son necesarios para el desarrollo y el balance de la democracia en los países. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que los sindicatos también tienen que generar sus actividades jurídicas para proteger en este tipo de acciones a sus trabajadores. Eso no cabe ninguna duda que hay que hacer, porque si yo tengo la parte jurídica clara de a dónde voy a entrar en un tipo de proceso como esto, lo primero que tengo que tener claro es que esta actividad va a proteger a los trabajadores que yo represento
jurídicamente para en el futuro no tener el peso de que lleve a los trabajadores por un camino que no es el correcto. Entonces, este tipo de acciones, yo no estoy afirmando o no si ellos presentaron un pliego, porque yo desconozco esa parte, pero efectivamente hay muchos sindicatos que cuando hay actividades de temas nacionales, incluyen esos temas en los pliegos de peticiones para poder generar el fuero y que al final, porque en el código también está el tema de la imputabilidad de la huelga del empleador, el tema de la huelga legal. Entonces, el equipo legal de los sindicatos tiene que estar claro que esos pasos hay que cumplirlos para poder ejercer más adelante a favor de los trabajadores. Para ver si yo entiendo un poco. Los trabajadores de la bananera se van a una huelga por una ley nacional que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, ¿no? Una ley altamente discutida que, si yo entiendo bien, no los afectaba directamente a ellos porque ellos tienen una jubilación especial que efectivamente el gobierno dijo que se iba a reglamentar. Pero Entonces, entiendes mal. entiendo mal, me puede Sí, corregir. Yo sí. acepto la corrección. Me Sí, explica que porque, tengo mal. ¿qué pasó después de aprobar la ley 462? Ajá, Se hizo una reforma que le regresó ese derecho a ellos. ajá. Pero el Bueno, gobierno no entonces, le dijo, o sea, si yo entiendo bien, el gobierno dijo cuando fueron las negociaciones, pero ese no es el punto de la pregunta, pero lo podemos aclarar en un segundo, que la ley se iba a reglamentar, que la jubilación especial de los bananeros se iba a reglamentar en en la 462, en el momento de reglamentación. Eso lo dijo la ministra, si no estoy equivocada, que se les iba a incluir, que eso es lo que se quería incluir. Pero eso, ahora lo podemos aclarar, pero ese no es el punto de de la pregunta. Lo que digo es, esta era una ley que se aprobó a nivel nacional. Los bananeros se van a huelga junto con con otros gremios importantes, Suntrack, la construcción, después Suntrack regresa, siguen los profesores y sigue los bananeros. Después de ahí, la empresa hace varias advertencias que las pérdidas de la empresa se estaban acumulando y que se iban a ver en la obligación de que si no se regresaban a los puestos de trabajo, iban a mover parte de sus operaciones a Costa Rica. Creo que eso fue lo que terminó pasando, ¿verdad? Al final no regresaron a los puestos de trabajo y efectivamente la empresa mueve sus operaciones a Costa Rica por las pérdidas que decían que estaban incurriendo. Y este fue un proceso que fue advirtiendo, porque hasta donde tengo entendido, la empresa, y me puede corregir si estoy equivocada, no hizo el cierre ni el cese de funciones de la noche a la mañana, sino lo hizo después de muchas advertencias y muchos pedidos de que por favor regresaran a sus puestos de trabajo. Entonces, mi punto es, ¿puede la ley panameña obligar a una empresa que ha dicho, hasta aquí quiero aguantar mis pérdidas, prefiero irme a otra jurisdicción donde no estoy teniendo este problema? Porque eso también, si no estoy equivocada, fue lo que terminó pasando con la otra empresa bananera. ¿Puede realmente obligar a Panamá a decir, no, usted los tiene que regresar a los puestos de trabajo? O la de última manera es que se les pague una indemnización y la empresa lo que diga es, reafirmo mi posición de irme del país. vamos a lo último, es correcto. Porque cuando un sindicato entra a un proceso de un pliego, la empresa tiene el derecho a defenderse de ese pliego, en la parte jurídica, igual que el sindicato. ¿Qué hizo la empresa? Accionó su parte jurídica. ¿Qué hizo el sindicato? Accionó la parte jurídica. Entonces, es decir, que al final, la empresa, por las afectaciones que ella tiene, le solicita al juzgado seccional de trabajo que declare la huelga ilegal. Eso está en el código. Eso no es un invento, porque así mismo los trabajadores pueden pedirle al juzgado que impute la huelga al empleador, o sea, que le ponga la culpa al empleador. Ahora bien, si ambas partes plantearon y la empresa, según ellos, tuvieron afectaciones económicas, el código también plantea que pueden pedir autorización de despido de trabajadores y que ya fueron aprobados por por el mismo Ministerio de Trabajo, que también lo hizo en su momento en Minera Panamá, cuando se solicitaron 5.000 y algo de autorización de despido, porque el código plantea algunos supuestos jurídicos que se pueden hacer estas acciones jurídicas. Ahora bien, el ministerio los autorizó. Bueno, ahora lo que tiene que hacer la empresa es pagar las indemnizaciones, la prima de antigüedad, las vacaciones y el 13º proporcional a aquellos trabajadores que
solicitaron a esa autorización, creo que estaban por 1.200, una cosa así. Bueno, eso al final del camino ocurrió, ya es un hecho jurídico, ya es un hecho tal vez hasta consumado, porque probablemente algunos de esos trabajadores ya cobraron su plata. ¿Qué viene ahora? Es el tema. Ya entonces viene una nueva relación que tiene que darse con algún número de trabajadores que la empresa así lo determine con el gobierno. Porque eso de que se van o que se fueron, yo como secretario general del Ministerio de Trabajo lo vi varias veces esas amenazas. Ahora, lógicamente que ahora esta situación es diferente porque se profundizó, la huelga fue de mucho más tiempo. Ahora entonces la empresa con el gobierno y con los trabajadores tendrán que buscar una alternativa para volver a generar la estabilidad de esa producción hecha en Gloria. O sea, lo que quiero decir, Cristi, es que una vez que los caminos jurídicos empezaron a interponerse, bueno, al final del camino los que tuvieron la solución en favor de uno u otro fueron los juzgados seccionales de trabajo, el Tribunal Superior y al final la Sala Tercera. Y la empresa solicitó, como dice el código, la autorización de despido. Bueno, no me gusta, claro que no me gusta, pero al final del camino eso fue lo que determinó el Ministerio de Trabajo, autorización de despido. Si la empresa cumplió con todo lo establecido, lo que plantea el código y tenía las pruebas, eso fue lo que ocurrió. Ahora, un fenómeno que tengo entendido está ocurriendo, Samuel, y pregunto cuánto afecta o no eso, es que hay una cantidad, entiendo que un número importante de trabajadores que no han querido retirar su cheque de liquidación. Porque dice que si lo retiran, ya entonces es la confirmación de que están liquidados. Pero es que están liquidados. Sí, pero es que el código plantea para este tipo de situaciones una prelación. Primero las mujeres en estado de gravidez, después o antes los trabajadores que tienen menos de 2 años, después vienen los trabajadores nacionales, si hay extranjeros, primero los nacionales, después al final, ya los últimos que se van liquidando son los trabajadores sindicalizados. Samuel, es que no es, toda esa historia ya terminó. Ya esa historia toda terminó. Los últimos liquidados fueron hace un par de semanas. 1.000 y tantos. El tema es que la información que yo recibo es que hay una cantidad que no quieren retirar su cheque de liquidación porque dicen que eso ya es aceptar que están liquidados y no se quieren enterar que ya están liquidados a pesar de que no reciben el cheque. Me supongo que debe ser alguna estrategia del sindicato que quiera recomponer el tema y buscar un acercamiento de la empresa a ver si es posible de que se retroceda en ese tema con algún porcentaje importante de los trabajadores. Porque lo cierto es que la operación valdría la pena ir un día allá a Changuinola y meterse a esas bananeras a sudar allá adentro, porque una cosa es estar acá y una cosa es estar allá, y que te pase un avión lleno de temas de fumigación, porque no es fácil. Esa operación no funciona con 1.000 trabajadores. Esa operación fácilmente no puede bajar de 4.500 trabajadores. Claro, pero don Samuel, pero ahí la consulta es que la empresa lo venía advirtiendo, lo dijo, oiga, nos irá en la compañía, oiga. Y el sindicato tenía una premisa, era una sola, más allá del tema de la inclusión o no de la modificación de la ley 45. Tenía una sola, que se cayera la ley 462. Hasta que no se caiga la ley 462, nosotros no regresamos. Entonces la pregunta es, si la empresa le está diciendo a usted, oiga, me está afectando, y usted dice, bueno, es que hasta que no la deroguen, yo no regreso. ¿Cómo queda la empresa? ¿De manos atadas? Bueno, Gonzalo, lo que pasa es que ese ya es parte de la historia, porque cuando hay este tipo de conflictos, la empresa o las empresas se arman jurídicamente con sus técnicos. Y los sindicatos no solamente se tienen que armar con su equipo jurídico, sino con su equipo estratégico. Si al final no manejaron o sí manejaron cuándo regresar
a las obras o al trabajo. Entonces ya es un tema de cálculos de la dirigencia o cálculos de la empresa, porque eso fue lo que ocurrió. Se dieron, regresen el sindicato. ¿Cuáles fueron las estrategias que manejaron para manejar el tema? Valga esa redundancia, yo las desconozco. Y que ahora al final del camino nos encontramos en una situación de una cantidad de trabajadores enorme que van a quedar cesados. ¿Quién es el responsable? Bueno, cada uno que cargue con lo que le conlleva, pero Por en ese supuesto. momento, Pero cada ahí, uno, mira, pero ahí, nosotros ahí participamos pero ahí le digo algo. Más allá de lo que usted dice de las condiciones de trabajo de la bananera, que yo no vengo aquí a discutirlas, porque además no soy experto y estoy seguro que son bastante cercanas a las que usted traslada. Pero aquí hay un solo responsable, don Samuel. El sindicato bananero, porque la empresa no le dijo paren. La empresa le dijo, por favor, regresen. Y el sindicato dijo, no. Ah, que la estrategia les haya salido mal es otra cosa. Pero hoy, luego de haber paralizado la empresa y haber paralizado una parte del país, usted no puede venirme a decir, devuélveme el trabajo. Es que por ley. ¿Pero por ley qué? A eso me refiero. es que sí lo puede hacer. ¿Ah? Otra cosa es que efectivamente se dé eso en un alto porcentaje o al 100%. Por eso digo, ya los hechos consumados están hechos. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo se recompone esa relación en Changuinola, porque vuelvo y repito, ya para atrás a mencionar si fue la empresa, por eso yo dije, aquí en estos temas hay temas políticos, económicos, sociales, inclusive de costumbre, porque desde hace muchos años en Changuinola a veces se actuaba de hecho, y eso también es un tema que ha pesado en la situación que está ahora mismo. Y ahora lo que buscan, lo que hay que hacer es recomponer eso, porque seguir echándole sal a esa herida o culpables a esa herida, ¿qué vamos a resolver con eso? No, Aquí pero hay que... yo sí quiero, yo quiero llegar un segundo a este punto porque a mí me parece, vamos a quitar un poco en este momento la coyuntura al nombre de los bananeros y al nombre de la empresa chiquita. Porque a mí me parece que esto tiene que quedar claro, porque yo, más allá del que vamos a resolver con eso, yo sí creo que aquí hay una enseñanza y hay que entender. Claro que sí. Vamos a decir que hay una empresa X. Esta empresa tiene trabajadores que tienen una convención y tienen un sindicato. Este sindicato se pasó una ley a nivel nacional en la Asamblea Legislativa. La ley fue aprobada por las personas que la tienen que aprobar, que fue efectivamente los diputados del país. A este sindicato X no le gusta esta ley y por ende decide que se van a un paro indefinido hasta que la ley sea derogada, ¿no? Por la Asamblea Legislativa. La empresa dice, advierte, las pérdidas se nos están acumulando, no vamos a poder seguir funcionando, por favor regresen a su puesto de trabajo, por favor regresen a su puesto de trabajo, por favor regresen a su puesto de trabajo. Efectivamente, el gobierno, la Asamblea Legislativa, en su disposición constitucional decide no derogar la ley y la empresa dice, bueno, hasta aquí lo siento, hasta aquí llegué, me voy a cerrar mi operación, me voy para otro país, no me es rentable seguir funcionando porque ya las pérdidas acumuladas son mucho tiempo. Los empleados, no solamente los del sindicato, sino en general, se quedan sin trabajo como se les vino advirtiendo. ¿Cómo puede haber una disposición en ninguna ley que obligue a una empresa a seguir funcionando cuando simplemente ya no le sigue rentable seguir funcionando y sus advertencias no fueron escuchadas? Esa es la parte que a mí no me termina de quedar clara porque yo sí creo que es importante para mirar al Vicky, futuro. todo lo que has dicho, tienes razón. Y lo más importante, digo, no lo más importante, es que de este hecho hay muchas enseñanzas para todos los sectores, ojo, para el sector político, para el sector administrativo, para el sector sindical en Changuinola. Eso está claro. Porque cuando uno se mete en una huelga, uno no solamente tiene que saber cómo entrar, sino cómo salir de ella, lo menos lesionado. Si esos elementos ellos los manejaron, bueno, ya esos asuntos cómo se manejaron. Ahora bien, no hay ninguna ley que después que se autoriza la autoridad administrativa en Mitradel, autoriza los despidos, no hay ninguna ley que te obligue a reintegrar a nadie. Bien, hasta ahí estamos bien, pero ahora, ¿qué pasa?
pasado todos esos hechos que hemos planteado y que se han planteado, ¿qué va a hacer el sector? Aquí hay que recomponer esa situación allá adentro, porque esa operación, mire, el banano no es un lugar de hacer piezas, una industria de hacer piezas, es una mata que sigue pariendo y que al final si no va a seguir. Entonces, ahí hay miles de hectáreas de banano que alguien va a tener que asumir, ya sea la misma empresa o alguna otra empresa va a tener que asumir, porque ¿qué vas a hacer con esas miles y miles de hectáreas de banano? Pero Mientras que ya no hay un ejemplo en el país cuando una bananera también decidió que ya no le era rentable seguir funcionando en Panamá exactamente por otra huelga anterior. Ya no tenemos el antecedente de que una empresa decidió abandonar el país exactamente por algo muy parecido. Eso ya no sí, pasó en Puerto Armuelles. O sea, al final se sí fueron pasó, y ya. pero a veces hay gente que echa el cuento mal hecho, pero ya esa es otra historia. Entonces, acá lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno, es, que creo que ya lo está haciendo, porque escuché que hay conversaciones con la empresa, recomponer esa situación. Más allá de que cada parte asuma la responsabilidad que tiene que asumir, porque haber perdido 2.000, 3.000 empleos en ese sector, que ahí es la mayoría, es un alto porcentaje de, ¿cómo se llama?, de pobreza. Y hay mucha gente en este país que a través de esta huelga o de este problema que está pasando, ahora saben que existe Changuinola, porque eso también es otra de las cosas que hay que decir, ¿no? Ahora Eh, una pregunta con este tema. En el suceso vamos a decir que usted está hablando de recomponer la relación. Vamos a decir que el gobierno logra llegar a un acuerdo con Chiquita y los trabajadores, pero Chiquita ahora viene, o cualquier empresa viene y dice, perfecto, yo voy a regresar mis operaciones, voy a reemplear a los empleados, pero con otras condiciones que ahora yo voy a poner, que pueden ser menos beneficiosas para los empleados de la empresa que tenían antes. Dicen, perfecto, pero yo quiero garantías de esto, de esto, de esto, si no, la verdad es que yo no regreso. ¿Puede la empresa hacer eso? Eso es parte de la negociación. Lo cierto es que hay una convención colectiva vigente. Si el trabajador entra a trabajar, será con las condiciones que ese trabajador acepte con la empresa y es parte de la negociación. Lo que sí no puede hacer ninguna empresa, lo que plantea la Constitución y el artículo 8 del Código de Trabajo, es generar acuerdos que vulneren derechos de los trabajadores. Entonces, ¿es posible eso? Claro que sí, pero eso tiene que ser parte de una negociación y de los contratos que los trabajadores vayan a firmar, sin ninguna duda. Eso es parte de la situación que tiene que ocurrir. Finalmente, Samuel, en esta oportunidad que nos das, tengo que preguntar también la lectura que da Samuel Rivera a esa noticia que a muchos nos sorprendió, que no fue otra que la ministra de Trabajo anunciándole al país, casualmente la semana pasada, que iban a solicitar la disolución de Suntrex. ¿Cómo reacciona Samuel Rivera a eso? Bueno, hay una reacción, a mi juicio, inoportuna. Yo creo que eso no ayuda a retomar los senderos del diálogo social. Pero es una realidad. La facultad que tiene el ministerio de solicitar esta acción ya es una realidad. Entonces, aquí lo que hay que hacer, lo que inicia es un debate jurídico dentro de los juzgados seccionales de trabajo. En este proceso abreviado y que el sindicato tiene que entrar a defenderse y el Ministerio de Trabajo tiene que probar lo que ellos están aduciendo en su demanda. El juez tiene que admitir esa demanda o no y tiene que darle traslado al sindicato. El sindicato presentar sus pruebas y después vienen las audiencias. Entonces, es un proceso jurídico que aunque se denomine abreviado, no es tan rápido, porque yo puedo hablar por mí, yo tengo y he tenido muchos procesos abreviados en los juzgados seccionales de trabajo
y se demoran una cantidad de tiempo, y no porque los jueces no tengan disponibilidad o disposición de aceptar, creo yo, a mi juicio, siguiéndolos de afuera, es que hay muy pocos jueces seccionales, solamente hay 4 o 5 en Panamá, 4 aquí en la capital y 1 en Panamá Oeste. Entonces la acumulación de trabajo no permite que eso sea de una manera fallado rápido. Una vez que termina, van al Tribunal Superior. Ya también todo esto. Lo cierto es que hay una situación que ya se dio, ya hay una demanda, ya hay un proceso judicial, y yo particularmente en los jueces de trabajo, en los tribunales superiores de trabajo, tengo una plena confianza de que van a fallar y como todos los otros casos de manera en derecho, como corresponde, porque una de las cosas importantes que tienen los jueces de trabajo y el Tribunal Superior de Trabajo, que son jueces que tienen largas estabilidad en esos puestos de trabajo y que no dependen que se esté por un contrato de trabajo o tengan pedir la opinión a nadie, porque hasta ahora, de los últimos 20 años que yo he estado viendo estos temas, se han manejado con transparencia. Entonces, esa es la regla de la democracia. Yo tengo derecho a accesar a la tutela efectiva de la justicia. Bueno, eso fue lo que el ministerio me gusta o no me gusta. Yo estoy particularmente planteando de que esto es una situación inoportuna, pero bueno, es una decisión del gobierno y hay que respetarla, así como nosotros en su momento tomamos decisiones que a alguna gente no les gustaba, pero al final del camino eso es lo que le corresponde y ahora los jueces de trabajo tienen que resolver esta situación. Bueno, le comento que un colega suyo, abogado, ayer me dijo que leyó la demanda, que dicho sea de paso está publicada en la página web de Arcamedia y de Panamá en Directo. Si ustedes la quieren leer, usted entra a la página web y ahí está la demanda. Un colega suyo ayer me dijo, leí la demanda y si los jueces fallan solo por lo que está ahí escrito, esa demanda se cae. Y le digo yo, ¿por qué? Sí, porque básicamente lo que están aportando es declaraciones a través de los medios de comunicación social, digitales y impresos, radio, televisión. Pero yo la leí, me dice él, pensando que iba a encontrar utilización de los fondos, de dónde entraron, de dónde vinieron los fondos, en qué se gastaron los fondos que recibieron del subsidio, en qué lo usaron. Dice, y no encontré nada de eso, dice este abogado. ¿De qué subsidio? Entonces yo le pregunté, ¿y el hecho que no estén en la demanda esos elementos significa que no podrán ser aportados en el juicio? Me dice, eso sí, eso puede ocurrir. Que en el juicio entonces aporten elementos mucho más allá que declaraciones en los medios. Bueno, yo no sé quién era ese colega, pero le tengo que decir al colega que se lea el numeral 6 del artículo 991 del Código de Trabajo. Las pruebas documentales se tienen que presentar con la demanda o con la contestación. No más. Entonces, en el juicio se podrán aportar, con las audiencias se podrán aportar otros elementos, pero las pruebas documentales solamente se tienen que ser presentadas con la demanda o con la contestación. Bueno, pero al final del camino... ¿Está dando la razón a lo que dice él? No, porque usted dice que va a presentar las que, según ese colega suyo, ellos ya presentaron unas pruebas. El ministerio, ¿ya? En la demanda. Bueno, entonces ahora el juzgador tendrá que valorar esas pruebas y las pruebas que presente Suntrack también en las audiencias, pero ambas partes tienen que estar claros que tienen que presentar o debieron presentar sus pruebas, o en este caso el que presentó la demanda, sus pruebas documentales en el acto de la presentación de la demanda. Pero bueno, más allá de eso, al final del camino ya este es un escenario que pasa al órgano judicial y vuelvo y repito, particularmente confío que el resultado se dará en derecho. Bueno. Don Samuel Rivera, muchas gracias por darnos su opinión, muy amable. Saludos. 8 minutos. Esta historia Tú estás enredado. apenas
apenas comienza. Porque hablas de convención colectiva, vigente. Sí. Lo que pasa, Icar, es que el sindicato, en el caso de las bananeras, es el que se está refiriendo.